¿Qué tal? Bien, jóvenes, como usted ya sabe, creo que los días miércoles y también los viernes, usted está adelantado una semana, por tanto, nos tocaría el día de hoy desarrollar la semana número, a ver si atentos con el desarrollo del semanal. Los leo. Correcto, jóvenes. Nos toca desarrollar ahora la semana número 15, no se olvide, o sea, de historia universal. ¿Qué tema veremos? En estos momentos vamos a presentar el material. Habíamos culminado hace 2 semanas con la finalización de la Primera Guerra Mundial, también conocida como la Gran Guerra. Veremos ahora dos periodos, el posterior a la Primera Guerra Mundial y propiamente el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. Bien, ahí estoy compartiendo la primera diapositiva. Usted me dice en el chat si se está observando, por favor. Ah, y tenemos aquí un aviso de Fabián Armando, ¿no? Que dice, no se olviden de su asistencia respectiva. Correcto, sí se ve. Muchas gracias. ¿Ya? Muchas gracias, Fabián, Jean-Pierre, José. Gracias. Entonces, vamos a hacer brevemente una línea de tiempo, solamente con la diapositiva. ¿Qué tenemos ahí? Tema, periodo entre guerras. ¿Qué ocurre en este periodo entre guerras? Auge de los Estados Unidos hasta el crack de 1929. La Revolución Rusa, que sí, yo sé que muchos están pensando, profesor, pero la Revolución Rusa no se inició después de la Primera Guerra Mundial, sino todo lo contrario. Se da en 1917, cuando Rusia todavía está inmersa en la Primera Guerra Mundial. Es verdad. Los bolcheviques toman el poder finalmente en octubre, noviembre de 1917. A ver, primera pregunta de la clase de esta clase. Cuando los bolcheviques, los comunistas, si gusta, ¿no? Al mando de Lenin, toman el poder finalmente en Rusia, ¿cuál es su decisión con respecto a la Gran Guerra? ¿Seguir o retirarse? Esa pregunta siempre se suele hacer jóvenes, ¿ah? Lenin, al mando de Rusia, que todavía no es Unión Soviética. Eso se produce por lo menos 5 años después. Correcto, se retira. Pero retirarse en una guerra implica, ¿qué, jóvenes? Firmar acuerdos. ¿Cómo se llama el tratado, acuerdo que firma la Rusia bolchevique, ya no zarista porque el zar fue derrocado, con la Alemania del Segundo Reich? El retiro de la Rusia bolchevique de la Primera Guerra Mundial se da a través de qué tratado, jóvenes. Yo sé que es un poquito complicado escribirlo, pero con que me diga la primera palabra nada más. Ya no se olvide, por ahí lo tiene. Tratado de Brest-Litovsk. José Antonio, me imagino que quiso escribir Molo de Molotov. Ya. El tratado Ribbentrop-Molotov, que también se firma entre la Unión Soviética, ahora sí Unión Soviética, con la Alemania nazi, corresponde a un acuerdo o pacto de no agresión a inicios de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, interesante lo que nos dice José Antonio. No confundir el tratado Molotov-Ribbentrop o Ribbentrop-Molotov con el tratado Brest-Litovsk. Correcto, digo Fernando. El tratado que hacía alusión José Antonio es el tratado en el cual la Unión Soviética de Stalin y la Alemania nazi de Hitler deciden
no agredirse y más bien repartirse el país que usted está mencionando. Pobre país, ¿no? ¿Por qué pobre país? Estar ubicado entre dos gigantes, entre dos monstruos. ¿De qué país estamos hablando? Bueno, ahí tenemos ya el dato de Diego Fernando. Nos referimos a Polonia. Polonia, por el oeste, ¿quién tenía? A Hitler. Y por el este, a Stalin. ¿Se imagina usted, no, el estado de zozobra en el cual se encontraba la población polaca? Y bueno, jóvenes, ocurrió lo que pocos vaticinaban. ¿Qué cosa? Porque uno asume, ¿no? Jóvenes, Stalin y Hitler, grandes genocidas. Y lo de grandes no es por alabarlos, sino por ser culpables de millones de muertos. Hitler y Stalin, Stalin y Hitler, jóvenes, tenían la misma ideología. Eso es importante remarcarlo, jóvenes. Hitler y Stalin eran seguidores de la misma ideología. Contundentemente decimos que no. Todo lo contrario, se encontraban en las antípodas ideológicas. ¿Por qué, profesor? Hitler, seguidor de qué doctrina? Es más, creador de qué doctrina? Del nazismo. Y usted dirá, profe, ¿y el nazismo con qué lo relacionamos? ¿Con qué términos de la actualidad? ¿Con la ultraderecha o la ultraizquierda, jóvenes? Cuando hablamos de nazismo, fascismo, falangismo, nos referimos a la ultraderecha, jóvenes, la derecha más radical. En cambio, el comunismo estalinista se encontraría en el otro lado. Es como es como en un arcoíris, jóvenes. Es como cuando la luz blanca atraviesa un prisma. Todos sabemos que se descompone en cuántos colores, jóvenes. ¿Cuántos, cuántos colores visibles? 7, claro. Los que se ven, ¿sí o no? Los que se ven al ojo humano son 7. Muy bien. Dígame los colores de los extremos de ese espectro. En este espectro de 7, ¿cuáles son los extremos? Por un lado está el violeta. En un extremo está el violeta. Por eso es que el que sigue se llama ultravioleta, que no se puede ver, pues. Y al otro lado, jóvenes, ¿a quién tenemos? Del violeta. Al otro lado tenemos el rojo. Ya, ese es el espectro en cuanto a colores. Lo mismo podríamos aplicar el espectro a nivel ideológico político. ¿Cuáles son los extremos? La ultraderecha, representada por Hitler, por Mussolini en Italia, y la ultraizquierda, representada por Stalin. Y décadas después, en la China comunista por Mao Zedong. Dicho ello, entonces, Hitler y Stalin, ¿cómo es que firmaron un acuerdo? Como decía por ahí, vamos a leer, vamos a citar a uno de sus compañeros. Ajá, Jean-Pierre decía, profesor, ¿y por qué tan amigos, no? ¿Por qué tan friends? Bueno, jóvenes, esto es ya para analizar. ¿Por qué si Hitler y Stalin se encontraban en los extremos ideológicos, firmaron un acuerdo? ¿No se supone que los enemigos no se ven ni en pintura? ¿Sabe cuál es la razón? No se olvide. José Antonio dice, profesor, es que Lenin no moría. No, Lenin ya está muerto, jóvenes. Para esta etapa, Lenin ya desapareció tempranamente. El poder absoluto es de Stalin. Pero interesante, ¿no? ¿Qué hubiese pasado si Lenin hubiese estado en el poder todavía, ¿no? Y usted dirá, profe, no entiendo. Entonces, ¿cuál es la respuesta? No se olvide. De nuevo, ¿eh? Ya le dije las otras veces.
el enemigo de mi enemigo, ¿qué es, jóvenes? Es mi amigo. A la pregunta de Diego Fernando, profesor, ¿entonces lo deportaron a Lenin? No, Lenin fallece de causas naturales en la década de los 20. A quien lo deportan y de repente lo está confundiendo es a Trotsky. Estimado Diego Fernando, a Trotsky primero lo mandan a Siberia y luego lo deportan. Finalmente, un agente stalinista español, obviamente mandado por la Unión Soviética, decide asesinar a Trotsky cuando estaba en México. Pero esa es otra historia ya, ¿no? La rivalidad Stalin-Trotsky. Bien, entonces, jóvenes, mis respetos para aquella persona que me diga quién sería el enemigo común, tanto de Hitler como de Stalin. En esta primera etapa, jóvenes, en la víspera de la Segunda Guerra Mundial, porque recuerde que las posiciones van cambiando, ¿ah? Pero en esta primera etapa, jóvenes, ¿quién sería ese enemigo común, tanto de Hitler como de Stalin, tanto de la Alemania nazi como de la Unión Soviética? A ver, ¿alguien que se atreva a dar alguna respuesta? Correcto, correcto. Los países occidentales, porque son varios. Las democracias occidentales. Reino Unido, Inglaterra, Francia, Estados Unidos. Cada dictador le tenía odio a esos países por diferentes razones. Por ejemplo, la Alemania de Hitler y Estados Unidos y el Reino Unido tenían diferentes sistemas económicos. Y la respuesta es no, jóvenes. El sistema económico en Reino Unido y Estados Unidos hasta ahora es capitalista. Pregunto yo, ¿la Alemania nazi acaso fue socialista? ¿Alguien podría decir que la Alemania nazi fue socialista o comunista? Todo lo contrario, la Alemania nazi era anticomunista, antimarxista visceral. Entonces la diferencia entre Alemania con el Reino Unido, con Inglaterra, no eran por cuestiones económicas, principalmente, no eran por cuestión de modelo, sistema económico, eran por cuestiones básicamente de políticas. Mientras que en Estados Unidos, en el Reino Unido y en Francia teníamos una democracia donde hay elecciones libres, ¿no? Respeto a la voluntad popular, partidos que se presentan a una elección y es el elector el que elige, ¿no? Con su voto, a quién le da el poder. Tenemos que en la Alemania nazi hay partido único, porque recuerde, al inicio el partido nazi gana elecciones, pero una vez en el poder, pregunto yo, ¿qué hace el partido nazi con el resto de partidos? ¿Los deja coexistir o los elimina? ¿Qué hace Hitler en el poder? Correcto, jóvenes. Los extermina, los desaparece. Jóvenes, ¿de qué tipo de sistema político estamos hablando en la Alemania nazi? ¿Dictadura o democracia? Dictadura. Yo le pregunto, ¿una dictadura o una democracia son términos de carácter político o económico? Porque, jóvenes, no es por nada, hay gente que confunde los conceptos y bastante, ¿ah? Son conceptos netamente políticos. En cambio, cuando hablamos acerca de socialismo, capitalismo, estamos hablando de conceptos con criterio principalmente, ¿qué? Político o económico. Capitalismo, socialismo.
Ya, eso hay que diferenciar. Eso hay que diferenciar bastante. Las categorías, jóvenes. Porque si no, podemos ser víctimas de los fake news. Fíjese cuánta gente está saliendo a marchar y no sabe por qué sale a marchar y confunde los términos. No sé si usted se ha percatado y ha sentido vergüenza ajena cuando el periodista le pone el micrófono a algún manifestante de cualquiera de los dos lados, ¿ah? De cualquiera de los dos lados y confunden las terminologías. Ya, y dígame usted, cuando uno ve eso, ¿no siente vergüenza ajena? Ver a militares decir tonterías o ver a seguidores de lápiz confundir términos también. Por supuesto, ya, la raíz del problema tiene que ver con lo que estamos justamente hablando ahora. Primero, es como ustedes jóvenes. ¿Usted acaso se va a un laboratorio? Pregunto yo. ¿Se animaría a hacer algunas combinaciones en un laboratorio sin saber cómo reaccionan tales o cuales compuestos? Obviamente que no. Obviamente que no. Bueno, de la misma manera, las personas deberían saber los conceptos. ¿Qué es comunismo? Hay gente que se llena la boca hablando de comunismo y no sabe lo que es. O por último, te dice algo que leyó o vio, por ejemplo, por internet. ¿Qué es comunismo? ¿No? Es cuando tiene dos vacas y te quitan una vaca. No sé si has escuchado esa explicación de lo más absurda. Pero bueno, lo dejamos ahí. Pasemos al siguiente punto, jóvenes. Periodo entre guerras, o sea, el Guerra Mundial. Evento, se produce el ascenso de Estados Unidos como primera potencia del mundo. Recordar, antes de la Primera Guerra Mundial, ¿quién tenía esa posición? Antes de iniciada la Primera Guerra Mundial, jóvenes, ¿qué país tenía esa posición? Inglaterra, muy bien, Reino Unido. Reino Unido, terminada la guerra, pasa a un segundo nivel. Se produce el ascenso de Estados Unidos. Usted dirá, profesor, pues Reino Unido están en el grupo que gana la guerra. ¿Cómo es posible que si Inglaterra gana la guerra, descienda puestos? Bueno, por algo muy sencillo, ¿no? Jóvenes, eh, ¿dónde se desarrolló principalmente la Gran Guerra? ¿En qué continente? En Europa. Por tanto, al realizarse en Europa, ¿afectó directamente al Reino Unido, siendo este país europeo? Por supuesto. En cambio, Estados Unidos, que entra a la guerra prácticamente al final e inclina la balanza a favor de los aliados de la Triple Entente, ¿tuvo siquiera alguna edificación destruida por tanques o misiles alemanes? ¿Algún civil estadounidense murió en territorio estadounidense por balas alemanas? Ninguno. Entonces, si usted ve aquí, hay un país, Reino Unido, que está claramente, ¿no? Inmerso en la guerra, tiene pérdidas civiles, militares, económicas, y el otro que no. A eso súmele también un aspecto, que la economía estadounidense ya, por ejemplo, está comenzando a funcionar como una gran máquina. Y eso se va a ver con mayor notoriedad en la siguiente década, los llamados felices años 20. ¿Qué más ocurre aquí? Surgimiento de la Unión Soviética después de la Revolución Bolchevique. La fragilidad de la democracia, tanto en Inglaterra como Francia, producto de la crisis. Así como el surgimiento de los movimientos de ultraderecha, los movimientos fascistas. Entonces no se olvide, este periodo entre guerras va desde 1918-19 hasta 1939. En algunos libros usted encontrará que se toma como punto de inicio 1919. ¿Por qué? Porque es en el 19 que se firma el Tratado de Versalles.
En el 18 finaliza la guerra en el campo de batalla. Muy bien. Sigamos. Bien, hablemos de Estados Unidos. Los felices años 20. Periodo de bonanza económica. Se inició una marcada influencia norteamericana en los principales mercados mundiales. Jóvenes, cuando hablamos de mercados mundiales nos referimos a los países y a sus consumidores, sus habitantes como consumidores. Podemos decir que el Perú también fue un mercado que va a ser anexado por Estados Unidos a partir de los años 20. En los años 20 en el Perú, ¿quién gobierna? 11 años, jóvenes, entre 1919 y 1930. El famoso oncenio corresponde a qué gobernante? A Leguía. A Leguía usted lo debe recordar por muchas cosas. Uno, durante sus dos gobiernos, uno de 4 años y el otro de 11, se firma el mayor número de tratados fronterizos. Sí, jóvenes, se firman tratados fronterizos con Bolivia, con Brasil, con Colombia y también con Chile. Dígame, ¿el saldo fue favorable o desfavorable al Perú con la firma de esos tratados? Con Colombia, Salomón Lozano, con Bolivia, Polo Bustamante, con Brasil, Velarde Río Branco, con Chile, el Tratado de Lima o Tratado del 29. Jóvenes, el saldo fue negativo. Gran parte de la responsabilidad de que el Perú haya quedado de la forma como usted lo ve en un mapa es de Augusto Bernardino Leguía o simplemente Augusto B. Leguía. Ese es un aspecto que debe recordar. ¿Qué más? Es el gobernante que más tiempo ha estado al mando del Perú. Primero 4 y luego 11 años ininterrumpidos, 15 años. Ningún presidente ha podido emular ello. 15 años jóvenes en el poder. 4 y 11. Y el tercer punto que usted debe recordar de Leguía, ¿cuál es? Que en su oncenio se produce el cambio de dominación. Hasta 1919, jóvenes, la dependencia que tenía el Perú era con respecto a qué país del mundo. Principalmente, repito, hasta 1919. Hasta 1919. Y eso viene del siglo anterior. Cuidado, hasta desde el inicio de la República hasta 1918-19, la dependencia es con Inglaterra, jóvenes. ¿A quién le vendemos guano y salitre? Los primeros ferrocarriles, los primeros contratos de explotación son con respecto al capital estadounidense o inglés, jóvenes. La dependencia hasta 1919 es con respecto al capital inglés. Tenga cuidado con eso. ¿Cuándo se produce esta conversión, esta variación? En el oncenio de Leguía. Leguía, en ese aspecto sí muy hábil, al darse cuenta que a nivel internacional la dirección del viento cambiaba, decide que el Perú también se une, deje de lado ser un satélite de la economía inglesa para pasar a satélite de la economía estadounidense. Y dígame, hoy por hoy, ¿hay dependencia con respecto a Estados Unidos? Y la respuesta es sí. Aunque año a año esa dependencia va disminuyendo a tal punto que podemos decir que en varios aspectos es China nuestro principal socio comercial. Desde hace más o menos una década, años más, años menos, China se erige como el principal socio comercial del Perú.
y luego Estados Unidos. Lo mismo está pasando en América Latina y buena parte del mundo, al menos a nivel comercial. Claro, eso nos hace a veces ser descuidados en el vocabulario y decir, profesor, entonces China ya es la primera potencia del mundo todavía. Al menos a nivel comercial sí. A nivel manufacturero sí. Pero jóvenes, para ser primera potencia del mundo, ¿basta solamente el comercio? ¿Qué otros aspectos hay que tomar en cuenta para decir que un país es la primera potencia del mundo? Lo económico es importante, por supuesto. ¿Saben cuál es, jóvenes? Lo militar. A nivel militar, ¿quién está mejor posicionado? ¿Estados Unidos o China? Y jóvenes, la diferencia es amplia. Estados Unidos, jóvenes, una guerra. No, una guerra entre Estados Unidos y China. Ahora Estados Unidos no la ganará fácilmente. Será de largo aliento, pero la gana, jóvenes. La gana Estados Unidos. Pero bueno, ese es otro asunto ya. Muy bien. 3. Sigamos con los felices años 20. Se incrementó la producción industrial y sus empréstitos, o sea, sus préstamos, para lograr el dominio de mercados a manera de enclaves. Pero jóvenes, estos felices años 20 no eran otra cosa sino que una burbuja económica. Sí, jóvenes, burbuja que se va a reventar en el famoso Jueves Negro. Epicentro de este terremoto financiero, la Bolsa de Valores de Nueva York, Wall Street. En 1929 se produce el crack. Y después del crack, un periodo conocido como la Gran Depresión. Causas: la superproducción sin regulación, el exceso crediticio y el descuido de la producción propiamente fueron la base para la burbuja económica que favoreció a los monopolios. Esto generó una de las peores crisis de la bolsa de valores de Wall Street y arrastró a otros países. Hemos decidido colocar entre tantos países del mundo a dos en especial: Alemania e Italia. ¿Por qué? Porque si la crisis revienta en 1929, pregunto yo, ¿en qué década se van a sentir las réplicas de dicho terremoto? Bueno, estoy hablando en clave en sísmica, aprovechando lo que ocurrió el día de ayer, ¿no? Epicentro, terremoto, réplicas. Espero que no se moleste, ¿ah? Más bien, ante el primer simulacro de sismo que se ha convocado por el INDECI, espero que usted participe y no se comporte como cuando estaba en el colegio. ¿Recuerda usted cómo fue su simulacro cuando estaba en el colegio? Si es que terminó el 2019, el colegio, claro está. O sin haber terminado el colegio el 2019, cuando ha estado en primero, segundo, secundaria, en los años 2018, 19 o 17. Ya, eso no hay que hacerlo de nuevo, pues. Cuando éramos felices, dicen algunos, ¿no? Cuando éramos felices. Bien. Jóvenes, de nuevo, ¿por qué mencionaba yo Alemania e Italia? Porque Alemania e Italia, como gran parte del mundo, va a quedar destrozada producto de la crisis. Ahora dígame, cuando un país experimenta esos niveles de crisis económica, social, política y de toda índole, dígame usted, ¿la gente tiende a abrazar soluciones moderadas o radicales? En situaciones críticas, muy bien dicho, la gente tiende a optar por medidas radicales. Dígame, finalmente, la mayor parte de la población, tanto en Alemania como en Italia, apoyaron a radicales de izquierda o de derecha.
finalmente se impusieron los radicales de derecha. Por ejemplo, en Italia, primero, ¿quién enarbola ese sentimiento? Desde la ultraderecha. Le ayudo. Un tal Benito Mussolini, líder de los camisas negras, de los fachos di combattimento, creador, padre del fascismo o fascismo, como se escribe. Y tuvo un seguidor en Alemania, un alumno aplicado, que luego superó al maestro. Correcto. En la Alemania del post-crack, en la Alemania de la depresión, también se buscan culpables. Pero en Alemania hay también otro, otra fuente del descontento. ¿Cuál es? Que aparte de la crisis, recuerda que Alemania tenía que pagar, ¿no? Con respecto a lo estipulado en el Tratado de Versalles. Entonces, Alemania va a tener una peor situación todavía. Y jóvenes, cuando ocurren estas cosas, también se buscan culpables. Y muy hábilmente, Hitler y sus seguidores, a quienes orientaron la culpa de todos los males de Alemania. ¿Quiénes eran los culpables? Y era fácil, jóvenes, era fácil inducir el odio hacia esa comunidad. Uno, porque era una minoría étnica, minoría religiosa. Además, jóvenes, además, cuando uno no tiene cómo pagar las deudas, ve al acreedor como un enemigo. Y dígame, ¿qué instituciones son las principales acreedoras? O al revés, ¿qué instituciones son las que prestan dinero? ¿Qué instituciones dentro de Alemania? Los bancos. Y una considerable parte de los bancos en Alemania tenían como dueños a quienes, jóvenes, bancos y negocios en general, a los judíos. Entonces fue fácilmente echarle las culpas de todos los males. Eso es a nivel étnico. A nivel ideológico, como por ahí escribió, vamos a ver quién, por ahí lo leí, alguien escribió, vamos a ver, ajá, sí, Carlos Enrique fue, ya lo leí, ¿no? Profe, ¿y los rojos quiénes son los comunistas? Es más, para muchos era la combinación, ser comunista y encima judío, imagínense. Si los comunistas ya por sí, por ser comunistas, eran perseguidos y los judíos por ser judíos eran perseguidos, imagínense esa asociación, una persona judía y comunista. Correcto, profe, el combo completo. Sí. Y dígame, aunque ya estaba muerto ya, ¿quién era judío y comunista? Y encima alemán. Justamente pues el padre del marxismo, ¿no? ¿De quién estamos hablando? De Karl Marx. Judío y comunista. Imagínense. De ahí buena parte del antimarxismo que tenía Hitler, ¿no? Odiaban los socialistas. Prosigamos. La solución ahora. Veamos la solución desde Estados Unidos. Recuperación económica. El New Deal. Durante el gobierno del demócrata Franklin Roosevelt se aplicó el New Deal, que significa algo así como nuevo trato, nuevo contrato, que significó la intervención del Estado en la economía, unida a una amplia política social. Jóvenes, y de nuevo, para que ninguno de ustedes dé vergüenza emitiendo comentarios con respecto a estos temas. Mire,
Usted que lee redes sociales de todo tipo, usted que ha visto por televisión, ha escuchado por la radio las declaraciones de los que van a marchar en los últimos días, dígame, ¿se ha percatado que hay muchas personas que cuando se habla de Estado, automáticamente asumen que defender al Estado es propio del comunismo? No sé si usted se ha topado con esas personas, que en la disyuntiva mercado versus Estado, si uno habla bien del Estado, te suelen tildar de comunista. Bueno, jóvenes, durante el gobierno de Roosevelt y dentro del sistema capitalista, este gobernante estadounidense decide impulsar el rol empresario del Estado para reactivar la economía. O sea, se impone ante la falta de regulación del mercado. En otras palabras, debe haber mercado, por supuesto, pero regulado por el Estado. Y le diré, mercado regulado por el Estado no necesariamente es comunismo. Profe, ¿qué cosa es? Se llama capitalismo de Estado. También le llaman estado de bienestar. Y eso es lo que impulsa Franklin Roosevelt. Pero jóvenes, los presidentes no son sabios. ¿Quién es el consejero económico de Roosevelt? Lo puede ver a la derecha. Un gran economista británico. ¿A quién nos referimos? Correcto, el gran Keynes. Y a sus seguidores keynesianos. En otras palabras, el New Deal, sí, John Maynard Keynes, británico. El New Deal no es otra cosa sino que la aplicación de medidas keynesianas a la economía estadounidense. Y de nuevo, ¿alguien podría decir que Keynes era comunista? ¿O izquierdista al menos? Sería un despropósito, ¿no? Pero bueno, sigamos. Principales medidas. Construcción de grandes obras públicas. Protección de obreros y campesinos. Aumento del salario. Reducción de las horas de trabajo. Facilidad para los desempleados. Jóvenes, si en algún país de Sudamérica algún candidato propusiese este tipo de medidas en su futuro gobierno, dígame, ¿cómo sería tildado por las hordas que ahora salen a protestar? Proteger a los obreros, aumentar el salario, Estado empresario, seguro para los desempleados. Correcto. Lo más suave, como dice Luis Hernán, profe, lo más suave sería llamarlo populista. Y lo más fuerte, llamarlo comunista. Pregunto yo, ¿a alguien se le puede ocurrir tildar de esa manera a Keynes, a Roosevelt o a los Estados Unidos? Se da cuenta entonces que hay que tener nuevamente mucho cuidado con los términos que utilizamos. Ya, les había mencionado que si bien es cierto la Revolución Rusa se da durante la Primera Guerra Mundial, sus efectos se notan después de esta. Antecedentes. El movimiento obrero tiene dos facciones. Los mencheviques, que corresponden a una minoría moderada, y los bolcheviques, que eran radicales. Líder de los mencheviques, Alexander Kerensky, que actualmente sería pues ubicado como socialdemócrata, es izquierdista moderado. Y los bolcheviques serían los comunistas, liderados por Lenin, Vladimir Ilich Ulyanov, alias Lenin. Otro antecedente, la derrota de Rusia ante Japón. Fue la primera vez que una monarquía europea perdió una guerra ante un país no europeo.
Las acciones generadas en el llamado Domingo Sangriento en 1905, o sea, 12 años antes de la revolución, ya habían algunas escaramuzas. Ante esto se logra imponer un parlamentarismo bajo el poder del Congreso llamado Duma. Se organizaron mejor los soviets, que eran consejos de obreros, soldados y campesinos. Causas: el absolutismo del zar, apoyado por la nobleza terrateniente, la pobreza y el atraso de la población rusa con respecto a los países de Europa Occidental, y la difusión de ideologías como el socialismo y el anarquismo, especialmente la primera. Ahí en la foto, el último zar, Nicolás II. De repente usted ha visto en algún dibujito de Disney la historia de Anastasia. ¿Alguno de ustedes llegó a ver la película Anastasia? Confiésese, ¿ah? O solamente vio la sirenita, nada más. Ah, la sirenita, nada más. Bueno. Bueno, si usted decide ver la Anastasia, va a poder empaparse un poquito de historia a la vez que se divierte. Anastasia fue una de las hijas de el último zar, Nicolás II. Por eso se lo decía. La princesa Anastasia. Solamente vio la sirenita, ya, no importa. Sigamos entonces. Proceso revolucionario. Llegamos a 1917. Febrero. Se inició en Petrogrado por las derrotas ante Alemania. Cae el zarismo y se instala un gobierno provisional al mando de la Duma, que era un parlamento. A la izquierda, Kerensky. El apoyo de Rusia en la Gran Guerra trajo reacciones contrarias a los bolcheviques. Claro, cuando Kerensky asume el poder, una de las cosas que promete es retirar a Rusia de la guerra. No lo hace. Y eso enoja a las masas que dan un golpe de Estado. Sí, jóvenes. No es que el poder pasa democráticamente de unas manos a otras. En realidad, Lenin y los bolcheviques realizan un golpe de Estado a los socialdemócratas mencheviques, a los moderados. Revolución de Octubre. Los soviets se sublevaron y tomaron el poder. Profe, ¿qué son los soviets? Consejo de Obreros y Campesinos. Bajo la dirección de los bolcheviques, o sea, los comunistas. Liderada por Lenin, quien se basó en una de sus obras, las tesis de abril. Profe, ¿qué es esto? No es otra cosa sino que una pequeña obra donde Lenin relata las medidas que se tienen que tomar, ¿no?, en el proceso revolucionario. Primero, aplica medidas anticapitalistas denominadas comunismo de guerra. O sea, Lenin cree firmemente en que se debe pasar ya del capitalismo al comunismo, sin transición. Jóvenes, ya se imaginan lo que ocurrió. Pasar de un sistema a otro en tan poco tiempo, ¿genera o no genera crisis? ¿Qué cree usted? Por supuesto, se produjo un descalabro en todos los aspectos económicos. No le, joven, en otras palabras, la realidad le da una cachetada a Lenin. Porque, jóvenes, una cosa es con guitarra, complete la frase, y otra con una frase bien criolla peruana. Una cosa es con guitarra y la otra con, no sé si he escuchado a sus tíos o sus abuelos sobre esa frase. ¿Nada? Ah, ya. Junior sí, con cajón, pues. Una cosa es con guitarra y otra con cajón. Profe, no entender, ya. Una cosa es, en el caso de Lenin, seguir pautas desde la teoría, aplicarlas a la realidad y ver que en la realidad no se cumple lo que está en un libro. Por eso decía yo, recibe una cachetada de realidad. Ante ello, jóvenes, usted tiene dos opciones principales. Uno, corregir, y la otra, seguir hundiéndose. Pregunto, ¿qué camino toma Lenin ante el fracaso del comunismo? ¿Intensifica el comunismo o lo modera?
¿Qué creen que hizo Lenin? ¿Siguió en su plan de más comunismo? No, lo modera, jóvenes. Profe, ¿cómo se puede moderar el comunismo? De la siguiente manera, respetando cierto nivel de propiedad privada, porque recuerden el comunismo, ¿qué implica? Desaparición de la propiedad privada. Lenin se da cuenta que en la realidad es un absurdo hacer eso. Pero obviamente, jóvenes, por cuestiones de propaganda, Lenin no va a aceptar que se equivocó o que el comunismo no sirve. Simplemente le cambia de nombre a la política y esa política se conoce con estas siglas. Imagínese pues, ¿no? Uno es dirigente, tiene millones de seguidores y dice, me equivoqué. La gente pierde la confianza en usted. Ahí va. Ahí viene el NEP. ¿Qué es el NEP? Es lo que prosigue al comunismo de guerra. Es la nueva política económica. Así le va a llamar Lenin. En otras palabras, ¿no? Es como que Lenin escribía si se confesase. El comunismo no funciona. Al 100% el comunismo no sirve. El mismo Lenin, jóvenes, lo experimentó. Es un fracaso, jóvenes. Eliminar la propiedad privada y más aún, hacerlo de cuajo, genera un desastre económico. Entonces hay que ir en forma gradual. Para comenzar, ¿el capitalismo tiene aspectos positivos? Por supuesto. ¿Qué aspectos positivos? Incrementa la producción. Ya. Hay que hacer que ciertos niveles de la industria sigan funcionando bajo la lógica del capital privado, porque sirven, son motores de la economía. Y el resto de la sociedad vamos implementando un socialismo gradual. Eso fue, jóvenes, la NEP, o el NEP, la nueva política económica. Hay que admitir que Lenin fue muy hábil en darse cuenta. Lastimosamente para sus seguidores, Lenin no va a estar mucho tiempo con ellos, porque producto de una enfermedad congénita, desaparece ya a los 4 o 5 años después de ocurrida la revolución. Bueno, decíamos, comunismo de guerra, nacionalización de tierras, bancos, industrias, anuló los pagos de deuda externa, muy bien. Luego del fracaso del comunismo de guerra, Lenin aplica la NEP. En 1922 se creó la Unión Soviética y años después fallece Lenin. Se produce una pugna por el poder entre Stalin y Trotsky. Jóvenes, ¿quién ganó? Stalin. Stalin derrota a Trotsky y aplican los planes quinquenales. ¿Por qué quinquenales? Un quinquenio, ¿cuánto tiempo dura? Lo mismo que un lustro. O sea, 5 años. Él va a elaborar planes de 5 años. En otras palabras, cada 5 años tienen que haber ciertos objetivos cumplidos. En agricultura, ganadería, industria, ligera, pesada, etcétera. Correcto. Se produce la planificación de la economía. El desarrollo económico debe sostenerse en la industria pesada y la agricultura. Se suspende la NEP y se aplican planes de desarrollo cada 5 años. Consecuencia, desarrollo industrial pesado y militar. Jóvenes, si usted es pragmático, es maquiavélico, sería admirador de Stalin, porque diría, ¿cumplió o no cumplió? Los planes quinquenales implementados por Stalin, política, hacer una potencia mundial, y la respuesta es sí. Pero jóvenes, ¿qué cosa está detrás del triunfo de Stalin? Debajo de ya muy bien, la alfombrita, como la alfombrita muy bonita que está en la sala. ¿Y qué cosa hay debajo de la alfombra, jóvenes? En una casa, ¿qué cosa hay debajo de la alfombra a veces? Basura, tierrita, desperdicios, que no se ven, ¿correcto? Ya, muy bien, Diego Fernando. Y en el caso de los planes quinquenales y su éxito relativo, ¿qué se esconde? La hambruna,
y especialmente, ¿qué jóvenes? La muerte de millones de obreros y campesinos soviéticos. Terrible, jóvenes, ¿no? Eso no se puede negar. Eso sin contar la falta de democracia. Ahí tenemos una propaganda de Stalin manejando el timonel de un barco llamado Unión Soviética. Ahí están las siglas del Partido Comunista de la Unión Soviética, ¿no? En ruso, CCCP. Y esta es la Unión Soviética ya con los países que la van conformando. Jóvenes, la crisis generada por el crack del 29 se va a sentir en Europa. Y esto va a ser uno de las razones del ascenso de movimientos de ultraderecha. En Italia, el fascismo. Primero, qué eran estos movimientos? Dictaduras de derecha dirigidas por agrupaciones burguesas buscaron limitar los avances de las organizaciones obreras, consolidaron su poder debido al desprestigio de los partidos liberales y socialdemócratas afectados por los efectos del carácter 29. En orden cronológico, en Italia el fascismo, Benito Mussolini y su grupo Los Camisas Negras tomaron el poder en la Marcha sobre Roma de 1922. Lograron el apoyo de la Iglesia Católica. El nazismo en Alemania, Hitler y el partido nazi toman el poder en 1934, vía elecciones. Hitler y su partido político ganan elecciones parlamentarias. Eliminó ya desde el poder a la oposición, anexó Austria y los Sudetes, que eran de Checoslovaquia, impuso la idea del espacio vital, el antisemitismo, o sea, el antijudaísmo, e inició una carrera armamentista. Y en España, el falangismo, también llamado franquismo. Ahí podemos ver en la imagen una banderola de los defensores de la República contra el falangismo. Al final perdieron, ¿no? Pero lucharon. No pasarán. Y si usted logra leer qué dice en la última línea de la banderola, a los que tienen buena vista, dice Madrid, ¿será qué, jóvenes? ¿Qué dice esa banderola? A los que tienen vista del lince, Madrid será la tumba del fascismo. Bueno, eso creyeron los republicanos. Pregunto, ¿y finalmente Madrid se convirtió en la tumba del fascismo? No, porque ganaron los franquistas. ¿Se ha visto la película El laberinto del fauno? Entenderá más o menos de lo que estamos hablando. En todo caso, lo invito a ver esa película española, El laberinto del fauno. Es muy buena. Para terminar, jóvenes, la Segunda Guerra Mundial. Bloques. El eje. Miren las banderitas. Tenemos el Tercer Reich, la Alemania nazi, con la esvástica como símbolo. El Imperio del Japón y el Reino de Italia, Mussolini. Al otro lado, Reino Unido y Francia. Luego se unen la Unión Soviética y un año después, los Estados Unidos. Causas: la política expansionista de Alemania, Italia y Japón. El crack del 29 facilitó los planes políticos de grupos fascistas que ya mencionamos. El nacionalismo revanchista en Alemania, que estaba con la sangre en el ojo por la Primera Guerra Mundial. Y el fracaso de una institución que no pudo evitar la Segunda Guerra Mundial. Nos referimos a la Sociedad de Naciones, que luego sería reemplazada ya por la ONU. Inicio, jóvenes, un comienzo apabullante para la Alemania nazi. En poco tiempo caen Polonia, Bélgica, Países Bajos, Noruega y hasta Francia, en lo que se conoce como Blitzkrieg, la guerra relámpago. La guerra se inició con la invasión nazi a Polonia. La invasión llegó hasta los yacimientos petrolíferos de Noruega. Invasión de los nazis a Francia. Mire la foto. Ve ahí a tres altos dirigentes nazis. En el centro está Hitler. Y al fondo, jóvenes, ¿qué es lo que observa? Al fondo de la foto.
Lo logró. Lo que no pudo Alemania en la Primera Guerra Mundial, lo hizo en la Segunda. Tomó París y colgó la bandera con la esvástica en la misma Torre Eiffel. Pero no se contentó con Francia. Luego vino el bombardeo a Inglaterra, la llamada Operación León Marino. Pero Inglaterra, Reino Unido resiste, ¿no? Al mando de Churchill. Son célebres sus palabras. Solo le pido al pueblo sangre, sudor y lágrimas. Resistieron, jóvenes. En el norte de África se lucha por los yacimientos de petróleo. Los Africa Corps. Campaña nazi en norte de África. El objetivo fue dominar las zonas petroleras en Cercano Oriente. Y luego, jóvenes, Hitler rompe el pacto de no agresión e invade la Unión Soviética en 1941, la llamada Operación Barbarroja. Stalin, como respuesta, organizó la Gran Guerra Patria o Gran Guerra Patriótica, que culmina con la batalla de Stalingrado, donde finalmente los soviéticos derrotan a los alemanes. Causas de la entrada de Estados Unidos: el bombardeo de Japón al puerto de Pearl Harbor, en Oceanía, en Hawái. Contraofensiva aliada. El comienzo del fin, jóvenes, para los nazis se da con la batalla de Stalingrado. Los nazis fueron derrotados y expulsados en torno a las acciones del Plan Urano. Llegaron luego los soviéticos a vengarse e invadir Alemania. En el norte, Rommel, general alemán, es derrotado por tropas aliadas. Y el combate de Midway, en el Pacífico Sur, la Armada de Estados Unidos aniquiló a la flota japonesa. En la última parte de la guerra, Hitler inició su llamada solución final a través del exterminio de judíos y otras etnias como los gitanos y eslavos. Jóvenes, ya la victoria se acerca. Mientras tanto, las potencias aliadas van reconfigurando cómo será el mundo después de la guerra. Y muestra de esto es la conferencia de Teherán. Reunión de los tres grandes. Roosevelt, Stalin y Churchill se reúnen. Se establecen las bases de lo que sería la ONU. Se termina con la parte final de la guerra. Se produce el famoso día del desembarco en Normandía de tropas aliadas y se recupera Italia. Los partisanos luego matan al dictador Mussolini. Y donde sí, decía yo, se va a reconfigurar el mapa futuro es en la conferencia de Yalta. Los tres grandes se reunieron en el sur de la URSS, donde discutieron temas como la invasión final de Alemania y su futura división, así como Corea, los juicios de los crímenes de guerra y los acuerdos de la ONU. Última parte, jóvenes, los soviéticos ingresan a Alemania y luego los norteamericanos. Hitler se suicida, los nazis se rindieron, empiezan los procesos contra los jefes nazis de las SS, llamado juicio de Nuremberg, y finaliza la guerra con el lanzamiento de 2 bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki. Finalmente, jóvenes, consecuencias: se crea la ONU, se divide Alemania en 4 zonas primero, inicia la Guerra Fría e inicia el proceso de descolonización de los imperios del imperio francés y del imperio británico. Bien, jóvenes, vamos ahora rápidamente a dar las claves. Esto es en un minuto nada más. A ver. ¿Está listo? Me imagino que sí. Ahí va, jóvenes. Las claves. Pregunta número 1. La C, ¿no? La crisis mundial del capitalismo. 2. ¿Verdadero o falso sobre la Revolución Rusa? La C. ¿Verdadero, falso, verdadero? La segunda, ¿por qué es falsa? ¿Qué dice? Tuvo a Lenin como líder de los mencheviques. Falso. Lenin fue líder de los bolcheviques. Vamos por la 3. Ordene cronológicamente y el orden correcto es 4, 3, 1, 2. Clave, la letra D. 4. El fascismo tiene como factor la ocurrencia de la Gran Depresión. 4, la D. Es uno de los factores que explican el fascismo, del triunfo del fascismo. 5. Entre las causas que agudizaron el estallido de la Revolución Rusa
se encuentra su participación en la Primera Guerra Mundial, lo que conllevó a la caída del zarismo. 5, enano. 6, verdadero falso. Relación al fascismo, ¿qué es verdadero? Todas menos la última, por tanto la clave es la letra A. Verdadero, verdadero, falso, porque la última que dice, rechazaron la influencia del catolicismo. Al contrario, tanto Mussolini como Hitler eran fervientemente creyentes. 7. Relacione. Y la clave correcta es la letra B. León Marino, ataque aéreo a Inglaterra, Barbarroja, invasión a la URSS y la operación Overlord con el día D, el desembarco de Estados Unidos y los aliados en Normandía, Francia. 8. La victoria soviética en Stalingrado fue importante en la ruptura del equilibrio de fuerzas en el frente oriental porque inició la caída del Tercer Reich, o sea, de la Alemania nazi. 8 la C. 9. Ordene cronológicamente y la clave es la letra A, 2, 1, 4, 3. Y finalmente la pregunta 10. A fines de la Segunda Guerra Mundial se produjo una nueva reconfiguración del orden mundial, el cual estuvo liderada por Estados Unidos y la Unión Soviética, dando inicio a lo que se conoce después como Guerra Fría. 10, la letra B. Bien, jóvenes, vamos ahora a detener la grabación